Detuve mi boda en el altar por una canción, y en 48 horas descubrí quién había comprado mi sí. Lo juro por el vestido que aún cuelga en la puerta del armario. La banda empezó con la canción equivocada y supe que alguien, entre flores pagadas a plazos y sonrisas de alquiler, había apostado contra mí a plena luz del día. No era nuestra canción, no era ninguna de la lista, era la que sonó una vez en un garaje húmedo cuando tenía 19, y decía que sí por miedo a quedarme sola, y no se cuela en un día así a menos que alguien la escriba con tinta indeleble en la cabina del DJ. Hubo un segundo en que el salón dejó de parecerme un lugar, y fue simplemente un ruido, el ruido de muchos relojes intentando ponerse de acuerdo sobre si era la hora de hablar o de tragarse la lengua y aplaudir como si nada. Miré a Marcos, que no parpadeó, y a mi madre, que presionó el bolso como se aprietan las puertas en un incendio pequeño, ese que huele a pasado y a recibos guardados en la cómoda, y entendí que estaba a punto de firmar con música ajena el contrato más caro de mi vida. El maestro de ceremonias tomó aire para seguir el guión y yo le robé el oxígeno con 2 órdenes aprendidas de golpe. Pausa la música y tráeme la lista original. No fue heroico ni cinematográfico. Fue el gesto mínimo de una mujer que acababa de descubrir que el futuro también tiene interruptor y que, si no lo apagas a tiempo, te quedas escuchando de por vida la canción de otro. El DJ, chico joven, cascos enormes, ojos me dijeron que esto era lo correcto. Me enseñó la pantalla como quien enseña un calendario a quien se ha quedado sin días. Playlist editada a las 11:07 de la mañana por coordinación, decía, y en comentarios, entrada novia, tema 4 alternativo. Tema 4 alternativo era exactamente eso que no debía estar ahí, y la palabra alternativa me supo a póliza con letra pequeña, una firma que no hice con la mano sino con el cansancio de llegar a tiempo a todo menos a mí. ¿Quién cambió esto?, preguntó con una voz extraña, la voz que te sale cuando la dignidad va en mangas de camisa y necesita respaldo documental. Nora, la organizadora, se sintió impresionada con esa elasticidad profesional que huele a plástico recién abierto y respondió, una sugerencia de última hora de tu sueño, para sorprenderte. En ese momento las luces bajaron un grado, no por efecto técnico, sino porque la cabeza, que suele llegar antes que el corazón, ya había conectado los cables. No era un capricho, era un ensayo general de tutela. No grité, hice listas. Contrato con el proveedor de música, correo con la modificación, factura del último pago, y mientras Marcos susurraba, no hagas esto aquí, pensé que a veces el aquí es el único lugar donde el no se oye completo. Respiré como quien cuenta tallarines en una olla prestada. 1, 2, 3, y decidió que ese sí no iba a firmarse con una banda sonora elegida por comité, por cariño o por costumbre. Crucé el salón con los zapatos en la mano. El suelo se impone incluso a la seda. Y salí a la plaza donde el heladero me conoce desde niña y no hace preguntas que no pueda responder sin agujerearme. Me quité el velo, pedí agua del grifo en un vaso de papel, y escribí al grupo de mis 2 amigas de siempre. Plan de emergencia, piso para 2 noches, maleta básica, un cargador, silencio amable. Clara respondió en 30 segundos con una ubicación y 3 palabras que sostienen a cualquiera. Ven ya, llave bajo maceta. Esa noche hicimos inventario en el sofá. DNI, tarjeta, portátil, cuaderno de tapas azules, pantalón que perdona malos días, zapatillas que no aprietan, la certeza recién hecha de que no pensaba explicarme a quien no quisiera escuchar. Lloré un rato sin sonido, comimos tortilla fría, y enumeramos pequeñas victorias como quien pone nudos a una cuerda para no resbalar. Dormí 2 horas, no contesté 3 llamadas que olían a vuelve, sin disculpas, activé modo avión a tiempo. Al amanecer, el mensaje de Nora estaba esperándome como un recibo con hora exacta. Quedamos para revisar lista, entiendo el malentendido, hablamos con calma. Respondí con un horario que solo dejaba hueco a la verdad. A las 10, con logs de cambios y copia de contrato, no discutiré emociones, discutiré hechos. Antes, pasé por mi casa a recoger ropa y dejar un papel en la mesa. No firmo nada hoy, no he decidido cansada, no vuelvo a la boda como si esto no hubiera ocurrido. Marcos me escribió, tenemos que hablar, como si hablar fuera una bayeta que lo dejara todo nuevo, y me descubrí cansada no del conflicto, sino del truco. En el metro, con el vestido en su funda golpeándome la rodilla como un recordatorio físico de lo absurdo, grabé la primera vez que escuché esa canción. Un garaje alquilado entre 6, olor a metal y promesas que sonaban un amplificador viejo y cerveza barata. Di que sí, total, ¿qué pierdes?, me dijo entonces un amor con flequillo y prisa, y aprendí que el sí sin preguntas suele venir con factura al final del mes. El salón a las 10 olía a flores que se marchitan bien, con decoro, ya café recalentado de catering que nadie pidió pero todo el mundo bebe por tener algo donde posar las manos. Nora llegó con tablet, sonrisa de manual, y una frase inicial que se activó en automático. Queremos que todo salga perfecto para ti.
Le pedí los logs, los entregados, y allí estaba, con toda su burocracia preciosa. 11:07 de la mañana, usuario. Nora, cambio de pista, comentario. Petición suegro, aprobado por gerente, sin correo de validación mío, sin mi cheque. La perfección, pensé, es esa palabra que se usa para empujar a alguien a un pasillo estrecho sonriendo, y yo deseaba un pasillo con ventanas. Esto invalida la ejecución del guión acordado, dije, y libera la penalización de cancelación inmediata por alteraciones unilaterales del contenido, cláusula 5,2, devolverán el depósito y la parte proporcional de proveedores. Nora tragó saliva con elegancia de quien se sabe en terreno resbaladizo y aprendí una cosa más, los silencios también firman actas. A la salida, el gerente me llamó al despacho y me ofreció una disculpa redonda, de las que ruedan solas hasta un cubo, y un trato, return íntegra si firmaba un anexo de confidencialidad que me supo a tirita en boca ajena. No voy a destruir su negocio, dije, pero la próxima novia merece que le cuenten las reglas sin truco, no firmo silencio sobre lo que viví. En el banco, con Clara de lado, cancelé la segunda transferencia del salón, y el empleado habló de penalizaciones como si fueran granizo inevitable y no grajeas creadas por humanos. Le mostré la cláusula subrayada, y su gesto cambió de la inercia a la atención, como cambia de pronto el cielo cuando la lluvia por fin cae donde tenía que caer. Mi madre llegó a casa de Clara con una bolsa de pan y manzanas, pidió permiso para estar triste y orgullosa al mismo tiempo, y nos sentamos a pelar fruta como cuando estudiaba era todo el trabajo del mundo y la vida cabía en un cuaderno cuadriculado. Yo también dije sí con hambre alguna vez, confesó, aprendí tarde a masticar antes de tragar, no repitas mi calendario. Hicimos un plan de 3 pasos, evidencia, llamadas, decisiones, no porque los planos protegen del dolor, sino porque marcan un ritmo que evita improvisar con las manos llenas de fuego. Guardé todo en una carpeta con nombre serio, boda. Registro, verdad, porque ponerle nombre a las cosas es la mitad del trabajo, la otra mitad es sostener el nombre cuando vengan a cambiarlo por uno más cómodo. Llamé a Marcos para decirle que no era un berrinche ni un capricho, que tenía en la mano papeles que hablaban en mi idioma, el de la elección. Me respondió con 3 párrafos sin un solo pronombre que me nombrara más allá de novia, y fue la primera vez que escuché el rumor de fondo que llevaba meses ahí. Éramos un evento con catering, no un nosotros. Por la tarde, bajé a la plaza y el heladero me regaló un polo de limón como quien entrega un amuleto pequeño que no estorba, y me dijo con su simpleza sabia, el frío a veces ayuda a pensar. Me senté en el banco de siempre, saqué el cuaderno azul, y escribí, la música la elijo yo, si tiemblo, que sea de alegría o de justicia, no decido cansada. Cuando una tiene reglas nuevas, el mundo se comporta como si le hubieran cambiado de sitio los muebles, choca, protesta, luego encuentra dónde sentarse. Esa noche, Clara y yo hicimos sopa caliente, prendimos una vela pequeña que olía a naranjo, y brindamos con agua porque hay victorias que piden sobriedad. Dormí mejor que la noche anterior, no por ausencia de dolor, sino porque un dolor con nombre propio pesa la mitad, como si se dejara metro en un bolso que cuelga bien del hombro. Al amanecer, antes del ruido del tráfico, decidí que iba a hablar con el sueño, no para convencerle de nada, sino para ponerle a su gesto un espejo delante. A las 9:12 de la mañana del segundo día, con el cielo aún blando y la ciudad bostezando, descubrí el eslabón que faltaba. El correo de coordinación venía con copia a la empresa del padre de Marcos y adjuntaba cortesía especial del salón a cambio de un futuro convenio de eventos corporativos con mi boda como escaparate involuntario. No eran flores ni sillas. Era un paquete que convertía mi promesa en demostración, y las demostraciones tienen espectadores, no protagonistas. Llamé al salón para pedir la grabación de la cabina y los registros, me dijeron sí con esa rapidez culpable que confirma más que niega, y en una hora tenía un zip que pesaba menos que la verdad que contenía. Allí estaba la frase exacta con la voz de Nora. Entra el alternativo, que al sueño le hace ilusión, y el gerente aprobando como quien coloca una ficha más en una torre que ya era inestable. Escribí un correo al padre de Marcos con cortesía de cuchillo bien afilado. Me gustaría entender cómo la ilusión de un tercero se volvió directa sobre mi acto público más íntimo. Nos vemos a las 12 en Café Lucerna. Respondió con un, por supuesto, que sonó a, te haré entrar en razón, y por primera vez me hizo gracia la palabra razón. Pensaba encerrarme en una caja con aire suyo. Llegó puntual, traje azul de confianza, sonrisa de trato cerrado antes de hablar, y me regaló una frase para enmarcar en un manual de lo que no se dice. Hija, la vida es negociación, a veces se ceden detalles. Mi pasado no es un detalle, respondió, ni una canción un peaje, para entrar a mi altar se pide permiso con mi nombre delante. Me habló de convenios, de visibilidad, de ayudar a Marcos, y comprendí que el gran malentendido no era la música, sino el sujeto de la frase, ayudar a quién,
Ayudar cómo, ayudar a costa de quién. Puse sobre la mesa el log con su nombre duplicado en copia oculta, y su mirada hizo ese gesto mínimo de quien tropieza con su propia sombra. Fue una deferencia mal calibrada, dijo, y pensé en un meteorito que cae sobre una casa llamándolo Piedra de Jardín. Lo llamaremos por su nombre, respondió, intrusión documentada, y las intrusiones tienen consecuencias. La boda queda suspendida, el depósito devuelto, el relato en mis manos. Salí del café con una mezcla rara de tristeza y alivio, esa sensación de haber perdido una cosa que no era tuya del todo y encontré otra que llevaba tu nombre escondido detrás. Mi madre me escribió, orgullo tranquilo, y entendí que a veces ser hija es una forma de sostener una cuerda cuyo otro extremo te sostiene sin hacer ruido. Volví a casa de Clara y la encontré con una pila de post-its de colores, cada uno con una tarea que no dolía porque tenía principio y fin. Llaves a cambiar, recibos a reclamar, vestido a devolver, terapia a pedir, playlist a rehacer. Pegamos los papeles como quien construye un mapa para salir de una ciudad desconocida antes de que anochezca. Devolví el vestido en la tienda con la paz de quien no confunde símbolo con destino. Me reintegraron menos de lo debido, discutí lo justo, y me fui con un vale que prometía futuro en tela con otra historia. Recogí la suculenta que dejé en casa de Marcos cuando aprendimos a no matar plantas fáciles y la puse en el alféizar de Clara como si plantara una bandera de país recuperada por fin. Abrí la cuenta bancaria y revisé cada gasto de la boda con la frialdad útil que se aprende pagando alquiler caro y conservas baratas. Cada apunte era un recuerdo negociable, cada línea, una posibilidad de salirme del guión. Redacté 3 reclamaciones con fecha, hora y adjuntos, y disfruté una mini euforia rara, la de ver el mundo ponerse en filas por un momento. Marcos me llamó a media tarde y me propuso empezar de cero en 2 semanas con algo íntimo, como si el cero fuera un lugar y no un número dibujado en el aire a conveniencia. Le dije que mi cero tenía otra forma. Caminaba sola, comía a mis horas, y no invitaba a nadie sin que la música estuviera aprendida de memoria y por gusto. Esa noche, la tristeza volvió con un vaso de agua en la mano y me senté a beberla con ella, sin echarla ni abrazarla, solo reconociéndola como una vieja conocida que a veces trae noticias útiles. Escribí 3 páginas en el cuaderno sobre el garaje de los 19, el flequillo, el amplificador que escupía un futuro que no era el mío, y sentí que el pasado, bien escrito, pesa la mitad. Al día siguiente, Nora me pidió permiso para usar una de mis frases. La música la elijo yo, en su próximo contrato, como un recordatorio de lo que no debe volver a pasar, y sentí una ternura rara por esa torpeza que aprende. Usa la frase, respondió, pero acuérdate de que detrás hay una persona que no quería hacerle daño a nadie, solo quería no hacérselo a sí misma. Me apunté a terapia con una psicóloga que huele a libro nuevo y hace preguntas que son puertas más que túneles, y en la primera sesión lloré lo justo para que una grieta dejara entrar luz. Dije en voz alta algo que había pensado en voz baja demasiadas veces. No era miedo al compromiso, era miedo a cometerlo con el viejo ruido dentro. Con mi madre, fuimos al banco y firmamos juntas algo simbólico. No abrir la cuenta común que íbamos a compartir Marcos y yo, y me dio risa pensar que a veces la firma más potente es la que no se hace. Salimos a la calle con un folio en blanco, el más hermoso de todos, y la promesa de que las próximas rúbricas serán mías, con mi letra fea pero mía. La ciudad siguió a lo suyo con su indiferencia útil, y yo agradecí el anonimato de las aceras, ese lugar donde todas las mujeres hemos tomado decisiones irrepetibles sin que nadie aplauda, porque a veces no hace falta. Volví al helado y le pedí otro polo de limón, y esta vez fui yo quien le regaló una frase sin importancia aparente: hoy no necesito frío para pensar. En casa de Clara hicimos una ceremonia de cosas pequeñas: ordenar un estante, tirar cajas que ya no guardaban nada, doblar sábanas, abrir las ventanas para que la casa recupere su olor de siempre. En una caja encontré un puñado de invitaciones sin repartir, con nuestros nombres impresos en tipografía dulce, y sentí compasión por esa tinta que no sabía que el futuro es un animal que se mueve cuando quiere. La tarde del tercer día, sí, ya no eran 48 horas exactas, porque la vida no cierra capítulos como las series, pero a efectos de relación lo eran. Me sentí a rehacer la playlist, un acto pequeño con significado enorme, como hacer pan después de un mal invierno. Puse canciones que huelen a casa, a sudor limpio, a radio de cocina, a carretera corta con ventana abierta, y en el centro, una pieza de piano sin letra que no le debe nada a nadie. Marcos escribió de nuevo, esta vez no con el tono de quien administra daños, sino con la vulnerabilidad de quien se ha quedado sin guión, y me pidió vernos, para pedir perdón sin condiciones. Le dije que sí a vernos, porque el no y el sí conviven si los pones en sitios distintos, y quedamos en un parque amplio donde el viento corría como un testigo imparcial. Llegó con ojeras y una frase que casi me rompe por lo bien elegida que estaba. No te defendí cuando había que hacerlo, y asentí porque la verdad, cuando llega tarde, duele menos si tiene nombre exacto.
Le expliqué que lo que había pasado no era un contratiempo romántico, sino un ensayo general de cómo serían los años, y que no iba a probar ese futuro ni aunque me prometiera todo el cariño del mundo. Nos abrazamos sin promesas, como se abraza a un amigo que fue casi familia y ya no lo será, y un pájaro hizo un ruido absurdo que me devolvió el cuerpo, a mis pies en la tierra. Nos despedimos con una frase que agradecí por su humildad. Que todo te salga bien, y por primera vez escuché esa bendición como una puerta abierta que no pide peaje. Esa noche, la suculenta en el alféizar parecía haber levantado 1 milímetro los brazos como si también ella respirara mejor, y pensé que las plantas saben de finales y comienzos mucho más de lo que admitimos. Preparé una cena simple, pan con aceite y tomate, sopa suave, y puse la pieza de piano, y la casa se volvió exacta a su tamaño, ni escaparate ni escenario, solo casa. Abrí el cuaderno azul y escribió lo que necesitaba leer de mí dentro de un año. Si vuelves a ponerte una canción que no elegiste, recuerda que tienes manos, piernas, boca, papeles y gente, no estás sola, y la música se puede apagar. Luego añadí una cuarta regla: si vuelves a decir sí, que sea con la alegría del que baila su propia canción aunque la pista esté vacía. En las siguientes semanas, las devoluciones llegaron a su ritmo, ninguna completa, todas suficientes, y con cada transferencia sentí que un hilo dejaba de atarme a un telar que no era el mío. Me di permiso para aburrirme, para mirar la pared 10 minutos, para salir a caminar sin destino, para quedarme en la ventana mirando cómo la vecina del tercero tiende sábanas como quien navega. Nora me escribió una última vez con una foto del nuevo contrato donde la cláusula «La música la elige la novia» aparecía subrayada, y me sonreí sin ironía, como quien reconoce que hasta los errores ajenos pueden promocionar una mejora del mundo. Le deseo bodas limpias, de esas que no necesitan confeti para sentir alegría, solo luz encendida a la hora de cenar. El padre de Marcos no volvió a escribirme, y agradecí su silencio como se agradece que una construcción termine por fin de hacer ruido frente a tu ventana un domingo por la mañana. A veces el respeto llega con retraso y disfraz, pero llega, y cuando llega, te deja dormir la siesta con la boca entreabierta sin sentir vergüenza. Un sábado, el heladero me enseñó una foto vieja mía, 17 años, pelo atado, risas sin dientes de juicio, y me dijo: siempre pides cuando limón necesitas pensar, hoy pediste fresa, y sentí que también él llevaba un registro amoroso de mis músicas. Me fui a casa con la sensación de haber repoblado un bosque interior que estuvo años talado para que pasaran camiones. Alguien me preguntó si me arrepentía, y la respuesta salió sola, sin metáforas ni puentes: no. No de haber parado la música, no de haber pedido papeles, no de haber salido con los zapatos en la mano ni de haber dejado un papel en la mesa que decía «no decidida cansada». Me arrepiento, si acaso, de cada vez que dije sí por comodidad o por miedo a quedarme al borde de la pista sin pareja, pero ese arrepentimiento también se está volviendo música, una batería suave que me avisa cuando piso fuera de mi compás. Y a veces, cuando suena la radio en la tienda de la esquina y aparece la canción vieja sin avisar, no corro, no la apago, solo la escucho un minuto como quien mira a un tren pasar sin subirse. Un mes después, Clara me convenció para salir a bailar a un bar pequeño donde los jueves ponen música que no pretende gustar a todo el mundo, y bailé mal y feliz, con los codos sueltos y las rodillas un poco en guerra, y fue perfecto porque nadie miraba. En un descanso, una chica se me acercó para decirme que le gustaba cómo marcaba el ritmo con los pies, y me reí por dentro, pensando en todo el camino que recorrieron esos pies desde el altar hasta ese suelo pegajoso y honesto. Volví a casa tarde, con los auriculares puestos y la ciudad rendida por fin, y me sorprendí tarareando una melodía que no reconocí porque era mía y nueva, y entendí que eso era el final que me tocaba, sin confeti, con música propia. La apagué al entrar para escuchar el silencio bueno, ese que no acusa, y dejó la ventana un poco abierta para que entrara el aire de la madrugada a ordenar las cortinas. Antes de dormir, escribí la última línea del cuaderno por esa semana. Cuando amigo, pon la pieza de piano, prepara pan con aceite, abre la ventana, y llama a quien no te pide ruido para quererte. Apagué la luz sin miedo a la oscuridad, porque una oscuridad con nombre no asusta, y me dormí con la certeza blanda de que, pase lo que pase, la música la elijo yo.